Buenas noches, saludo. Eh, Siguiendo el criterio que teníamos para este módulo, nos concentramos en una obra, pero hoy, más que una obra, vamos a trascender un poquito más en el artista, que es Edouard Manet, el francés, digamos, previo a los impresionistas, y ya hablaremos qué pasa, cómo se relaciona él con el impresionismo. Entonces vamos a hablar sobre el almuerzo sobre la hierba, un cuadro que fue rechazado, y este es el cuadro. Espera que, a ver, ahí está. Este es el cuadro del que vamos a hablar. Entonces, miremoslo, miremos el cuadro y vamos a ver, o sea, si ustedes fueran jurados en un salón oficial de artistas, que ahorita hablaremos del salón oficial y del salón de artistas en París, si ustedes fueran jurados, ¿qué tanto habrían rechazado esta obra y por qué razón? Esa es la pregunta, digamos, ¿qué es lo que los hizo a ellos rechazar esta obra que después se convierte en una obra muy controvertida? Entonces vamos a hablar de esta obra y del rechazo, pero vamos a hablar también mucho del contexto alrededor de Manet. Entonces, Edouard Manet, aquí lo tenemos en una fotografía de Nadar, famosísimo fotógrafo que lo vimos antes. Edouard Manet es hijo de un juez, de una persona, digamos, muy acomodada, y casado. La mamá de él es una mujer de la diplomacia que no recuerdo de qué país es, pero es como una mujer diplomática que viene de una embajada. Entonces, Manet nace, crece en un ambiente, digamos, solvente, sin ninguna dificultad económica. Y el papá, digamos, lo invita y lo incita a que estudie derecho, pero él es un estudiante, digamos, de no muy altas calificaciones y no logra pasar para estudiar derecho. Él lo que quiere hacer es entrar a la marina y viajar como marinero, pero tampoco lo aceptan. O sea, es rechazado como marinero, digamos, porque no tiene las condiciones físicas para ser un buen militar o un buen marino en ese caso. Y es muy talentoso, digamos, muy buen dibujante. Entonces él opta por estudiar pintura, por seguir, por formarse como pintor. El papá lo apoya, él hace todos los trámites y todo lo que se necesita para que ya veremos cómo se forme como pintor. Bueno, eso, digamos, manejo para arrancar. Toma la decisión de volverse pintor habiendo desechado, digamos, o no habiendo podido entrar a dos profesiones anteriores porque que no logró entrar. Tenemos aquí un punto de partida muy extraño. O sea, arranqué esta clase de Manet con Luis XIV en un cuadro pintado en 1701. Unos 20 años después de pintado este cuadro, Luis XIV, ¿por qué lo traigo aquí? Porque él dice lo que le falta a Francia, porque Francia ya es un poder económico poderoso, es un país, digamos, que debe ser el centro de Europa, y Luis XIV pues es el rey sol, y él necesita hacer algo que le hace falta, y es tener la cultura que existía en Italia. O sea, tener como París como un centro cultural poderoso de pintura, de artes, de poesía, y él tiene que fortalecer la poesía. Entonces él toma la decisión de crear un salón en el Palacio del Louvre, que es el palacio de regencia, digamos, que no es un museo en ese momento, es todavía el Palacio del Louvre, y en un salón gigante del museo deciden hacer como una reunión de pintores y buscar la mayor calidad posible en la pintura francesa para buscar ese prestigio que tiene el arte en Italia, como lo ha tenido en Italia en tiempos pasados. Entonces de ahí nace el salón oficial. Y vemos aquí diferentes imágenes tomadas después. O sea, el salón oficial sale en el siglo XVIII a mediados.
arranca y tiene una trayectoria de más de 200 años, o sea, siendo el salón oficial, donde se juntaban muchísimas obras de los grandes pintores. Y en Francia, el salón oficial se convierte en el lugar que si usted logra exponer en el salón oficial, ya logra ser un pintor, ya tiene la posibilidad de triunfar como pintor en el salón oficial. Y si no entra al salón oficial, es muy difícil que su pintura tenga un prestigio o tenga una comercialización de diferentes maneras. Aquí tenemos imágenes del salón oficial y abajo a la izquierda, miren la cantidad de cuadros. Este es un grabado hecho de cómo se recibieron las obras en el salón oficial. O sea, los pintores todos querían estar en el salón oficial y era muy difícil entrar. Entonces recibían, se hablaba en el salón del 63, que es el salón crítico de Manet, se hablaban que llegaron 8.000 pinturas o cerca de 8.000 pinturas y rechazaron 5.000, o sea, se quedaron 2.000 y pico, digamos, para el salón, o sea, que quepan 2.000 pinturas en un salón, es que el salón ya es gigantesco, o sea, que es una situación supremamente grande. Entonces, el salón oficial, ¿qué es lo que buscaba el salón oficial? Una pintura muy bien hecha, una pintura académicamente correcta, una pintura que traiga ese esplendor, repito, del Imperio Romano, ese esplendor, o de Italia posteriormente, de lo que vimos con el Renacimiento italiano, o sea, buscar ese esplendor italiano. Entonces ya les muestro esta obra que ya la hemos visto, que es El nacimiento de Venus de Bouguereau. Esta es una obra que entró al salón oficial tarde, o sea, no estamos hablando de la época de Manet, sino estamos hablando casi que 13 años después del cuadro de Manet, que es este nacimiento de Venus de Bouguereau. Bouguereau, o sea, si uno dice quién era Bouguereau, es muy difícil hoy en día a gente que conoce de arte que sepan muy bien quién es Bouguereau, pero Bouguereau era el artista más importante en ese momento de la oficialidad francesa. ¿Por qué? Porque es que lo hacía perfecto, o sea, la pintura era absolutamente ideal. Las condiciones ideales, perdón por la redundancia, las condiciones ideales del salón es que fuera muy bien acabado el cuadro, perfectamente pintado desde las normas de la academia, o sea las proporciones son perfectas, la pincelada es cerrada, es perfecta, la iluminación, la composición, como si fueran cuadros hechos por Rafael o si fueran hechos por Miguel Ángel o Botticelli, o sea, buscando esa perfección de la pintura. Y pues aquí tenemos la influencia sin duda de Botticelli cuando tenemos el nacimiento de Venus. Otro nacimiento de Venus que ya lo vimos también, que era un cuadro ideal en el salón oficial de pinturas, de pintores, que es el de Alexandre Cabanel. Nuevamente el nacimiento de Venus. No importa que la mujer esté acostada de una manera falsa sobre el mar, como lo hablábamos, sino la perfección con la que está hecha la anatomía del cuerpo, el volumen, la calidad, digamos, de la representación, todos los angelitos. O sea, esto es el ideal de la pintura del salón oficial y eso era lo que se buscaba. Eso era el ambiente de París. Que pues, ya estamos mucho tiempo después. Este cuadro sí es del mismo año en que Manet presenta el desnudo sobre la hierba, el almuerzo sobre la hierba. Desnudo sobre el agua, almuerzo sobre la hierba. Entonces tenemos este cuadro del salón oficial. Manet quiere entrar al salón oficial. Él quiere volverse un pintor de gran importancia y él sabe que si logra su pintura estar en el salón oficial es la única manera de volverse un pintor reconocido. Entonces busca tomar clases con un pintor que suele participar, que tiene estas características, que es el señor Thomas Couture. Entonces este es un autorretrato del maestro de Manet. Es un pintor de París, obviamente yo no lo conocí hasta preparar esta clase, o sea, nadie conoce a Thomas Couture hoy en día, pero era el pintor
que valía la pena en ese momento también un poco como Bouguereau, y es el maestro. Entonces, Manet, que tiene mucha facilidad para el dibujo y empieza a estudiar pintura con Couture, lo está siguiendo. Este es un cuadro típico de él, de Thomas Couture, La comida del ogro, donde está jugando, o sea, es un pintor que juega, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, o sea que ya los pintores no están, no, digamos, es diferente a un pintor del barroco. Aquí el pintor es absolutamente libre de seguir a Rembrandt o de seguir a los holandeses, que es el caso de este cuadro de La comida del ogro de Couture. O sea, siempre los pintores se vuelven buenos cuando empiezan a mirar atrás, cuando empiezan cuando se forman con los maestros. Es en esta época, en la época académica, cuando la formación como pintor se hacía copiando en los museos, o en el museo se iban a copiar las obras de los maestros. O sea, ponían el caballete y ahí con mucho cuidado copiaban las obras de los maestros. Esto no es una copia, es una obra original, pero podemos entender que es una obra basada quizás en ese barroco del norte de Europa que vimos con la época de Vermeer y la época de Rembrandt. Este fue el más importante, el cuadro más importante de Couture. Es un cuadro que mide 7 metros por 4, gigantesco. O sea, si vamos a ver una persona, esta persona de la derecha, por ejemplo, está en tamaño natural. O sea, esa es la altura de una persona normal. O sea, si lo bajamos aquí al piso, llegaría aquí, que son como un poco más alto que los 2 metros están por aquí. Entonces, este es un cuadro gigantesco y esto era lo que era de lo más apreciado en ese salón oficial. Este se llama Los romanos en la decadencia del imperio. Miren, nuevamente mirando hacia atrás, hacia Roma y viendo toda esta situación clásica. Las esculturas, las columnas, la perspectiva, los personajes con la iluminación perfecta, la pincelada perfecta. O sea, esto era lo que había que hacer y era lo que estaba estudiando Manet. Vamos a ver este primer cuadro de Manet. No es el primero que pintó, sino pues digamos, dentro de la obra de Manet tenemos lo que él estaba pintando después de haber estudiado con su maestro, o sea, después de haber tenido esas lecciones. ¿Cuál es el interés de Manet? Se está interesando claramente por el desnudo, pero él está buscando una pintura un poco más casual. No le interesa esa mirada hacia atrás, hacia el renacimiento y hacia los ideales clásicos. No, él quiere, o sea, está pintando una ninfa, pero esta ninfa la pinta sorprendida, es una ninfa sorprendida que se da la vuelta porque alguien la llamó y ella está desnuda con la ropa al lado, está en una situación muy cotidiana. Entonces eso ya es un factor como que no le funciona al maestro de Manet. A Couture esto ya no es lo que él está buscando. O sea, el interés de Manet está por tener una pintura muchísimo más real, una pintura mucho más cercana. Pero Manet tiene esta doble condición. Él quiere, ya lo vamos a ver nuevamente más adelante, el cuadro de Courbet, él quiere seguir a los pintores realistas. Y si recordamos a los realistas como Courbet o como Millet, que los hemos visto antes, son los pintores que quieren pintar la vida cotidiana, pintar la realidad tal como es, alejando de esa ilusión romántica que tenían en el norte de Europa, o de buscar a los clásicos como los que acabamos de ver con los nacimientos de Venus. O sea, quiere alejarse de una pintura absolutamente ideal y quiere llegar a una pintura mucho más real, como le estaba proponiendo Courbet. Courbet es quizás unos 15, 20 años antes que Manet. Y entonces pero Manet, haciendo esta pintura, quiere entrar al salón oficial y quiere triunfar. O sea, él dice, yo tengo que entrar al salón oficial y triunfar, pero con esta pintura. Entonces hace este cuadro es un año anterior al de la ninfa, y él prepara este cuadro para presentarlo al salón, y dentro de los miles de cuadros que entran al salón, este es rechazado, o sea, no es aceptado.
no es digno del salón oficial que me pinten a una persona, se llama el bebedor de absenta. Absenta es un trago fuertísimo verde que digamos, es muy fácil emborracharse con pocos tragos. Tenemos, dice, ¿por qué la pintura de un borracho va a ser aceptada en el salón? Eso es indigno. ¿Sí? La botella caída, quiere decir que el tipo ya está más que perdido, le queda solamente un trago de absenta. Pero miren este cuadro es un cuadro contundente, real, de un personaje de la vida real, que es lo que está buscando Manet. Entonces, Manet quiere hacer una pintura real, directa, contundente, pero también quiere entrar al salón oficial. Y esa paradoja, eso se vuelve una paradoja, se vuelve un contrasentido, porque no es posible que una pintura así en ese momento sea aceptada. Él insiste, esto es en el año 59, al año siguiente pinta este cuadro y este cuadro sí es aceptado en el salón oficial. O sea, logra, pintando a sus padres, ya es un tema familiar, es un tema tranquilo, no es un borracho, es el papá y la mamá que están siendo retratados. Este es el señor juez, que los dos están con una mirada un poco atentos en algún lugar abajo, digamos muy quietos. La pintura es aceptada en el salón, pero eso aceptada en el salón sin mucho reconocimiento. O sea, como vimos en esas fotografías de los salones, pues seguramente la pusieron por allá arriba en una esquina y la gente no tenía mucho contacto con la pintura. Al año siguiente volvió a participar, a presentar una obra que también fue aceptada al salón, que es este cantante español. Entonces, tenemos al cantante español, eh, y es muy interesante ese contacto que tiene Manet con lo español. Por algún motivo, en este momento en París, digamos, el folclore español, el espíritu español, la danza, todo esto español es muy atractivo. O sea, hay algo como que muy, no sé, lo autóctono de lo español, lo diferente al resto de Europa, que les atrae mucho. Entonces, Manet está pintando estos temas españoles porque es muy atractivo y seguramente es una razón por la cual el cuadro fue aceptado en el salón. Y más tarde, este cuadro está en 1864, un año después de presentar el almuerzo sobre la hierba. Un año después presenta este cuadro, que lo tengo aquí porque también fue aceptado, pero fue aceptado y en ese momento la crítica que recibió este cuadro fue muy, muy fuerte, muy agresiva para Manet. Ya Manet, cada vez que, o sea, trataba de entrar al salón, al principio no lo lograba, luego logró entrar al salón, aceptado, pero muy en la periferia, muy lejano, los cuadros no están muy cercas. Manda este cuadro con el tema de lo español, con la atracción sobre España, y este cuadro, digamos que dice, este tipo no tiene ni idea de pintar, y la gente no entiende por qué fue aceptado en el salón, pero fue aceptado. Es posible que en este salón, digamos el 64, el jurado tenga una visión diferente de la pintura diferente a la del público general, y por esa razón fue aceptada. En el año 63, en el año anterior, que es el año crítico, el 63 es el del almuerzo sobre la hierba, en ese año la cantidad de obras rechazadas fue tan grande que Napoleón III, aquí lo tenemos, Napoleón III, eh, eh, decreta que se haga un salón paralelo al salón oficial, que se llamó el Salón de los Rechazados. Y entonces los rechazados podían exponer sus obras porque es que eran muchísimos. Había el ímpetu, digamos, el afán de creación que hay en París de este momento, de los pintores que están queriendo como Manet entrar, luchar y todo, pero que son rechazados. Era tan grande que Napoleón III
lo tenemos como un factor de generar un salón paralelo. Les llamo la atención que este cuadro está pintado por Alexandre Cabanel, el mismo que pintó a la Venus sobre el agua que vimos antes, es el mismo pintor, obviamente oficial. Entonces, bueno, en ese momento los pintores empiezan a agruparse, a tener relaciones entre ellos, y es muy significativo. O sea, nosotros, si en la clase anterior, la clase pasada, del jueves pasado, nosotros estuvimos viendo los manifiestos y estuvimos viendo el futurismo y el Dada, y supimos que después el surrealismo tiene un manifiesto, y vemos que los artistas se agrupan. Esta podríamos decir que es una agrupación de artistas, no necesariamente la primera, pero ya los artistas rechazados se están juntando, y esa unión de artistas, no solamente pintores, sino artistas, poetas, escritores, etcétera, todos están buscando un pensamiento común. Y estamos hablando, este es un cuadro, dos cuadros, el primero de arriba pintado en el 64 y el segundo en el 70. Los dos cuadros son de Henri Fantin-Latour, que es uno de los pintores que solía entrar al salón sin ninguna, porque vemos la calidad tan académica de este pintor. Vemos en el cuadro de arriba que aquí este se llama Homenaje a Delacroix. Delacroix, que ya ha pasado, Delacroix que ya es el gran pintor francés. Aquí tenemos el retrato de Delacroix. Entonces estos, digamos, viendo esa pintura tan poderosa de Delacroix como lo vimos en La Libertad conduciendo al pueblo, estos artistas le rinden homenaje. Tenemos aquí sentado al autor, que es Fantin-Latour. Tenemos aquí de pie a Manet, y aquí muy de frente tenemos a James McNeill Whistler, un pintor norteamericano que está en París, y aquí a la derecha sentado tenemos quizás al personaje más importante de este grupo, que es Baudelaire. Baudelaire, que es un poeta que está haciendo una poesía realista, contundente, agresiva, erótica, una poesía. O sea, ahí la recomendación es leer Las Flores del Mal de Baudelaire, donde la poesía pues es una poesía provocativa, y obviamente en el mundo aristocrático París bastante rechazada. Baudelaire va a ser una persona que va a inspirar muchísimo a los pintores como a Manet, se hacen muy amigos. Y en la parte de abajo, Manet empieza a tener tanta importancia, que es un cuadro posterior, ya es del 70, ya Manet un poco mayor, en un cuadro de Fantin-Latour también, está pintando a Fantin-Latour, o sea, haciéndole un retrato, y aquí detrás, de pie, mirándolo, tenemos a Renoir, y aquí de pie muy alto a Monet. Entonces vamos a diferenciar entre Manet y Monet. Hoy estamos hablando de Manet previo a Monet. Monet es más joven que Manet, y va a ser Monet el monécono, el impresionista más reconocido. Entonces aquí decíamos que tenemos a Whistler, y de Whistler tenemos este cuadro rechazado en el Salón de Artistas. O sea, las razones por las cuales él llega al Salón de los Rechazados y hace grupo, que tenemos La Dama Blanco, o que él después llamó Sinfonía en Blanco número 1 del 62. Un pintor norteamericano que está en París, y que digamos que a mí me parece magnífico como pintor, desde todo punto de vista, Whistler. Y como les decía, tenemos esta influencia. Traje aquí la influencia de Courbet. Este es un cuadro de 1855, estamos hablando de 8 años antes del cuadro del Almuerzo sobre la hierba. Pero ¿por qué lo traigo? Porque es que va a ser un referente muy importante de estos pintores que se están agrupando en los rechazados, en los que no están, en los que no quieren ir con esa tradición del salón oficial. Tenemos a Courbet, que tenemos justamente lo que hablábamos antes, el pintar un desnudo con el simbolismo de todas las personas del pueblo, con toda la realidad aquí, el cura, en fin, el músico y los artistas que están aquí a la derecha, y aquí sentado nuevamente tenemos a Baudelaire. Entonces Baudelaire desde antes está trabajando con Courbet, trabajando con este movimiento realista, con este movimiento que quiere una pintura mucho más
conectada con la realidad del fondo. Entonces, eso es lo que entusiasma a Manet, y Manet pinta este cuadro. Manet pinta este cuadro muy importante digamos, en la producción de Manet, por varias razones. Una razón es porque él, después de tener el rechazo del bebedor de absenta en el Salón Nacional y de otros cuadros que presentó y no se los aceptaron también, estamos un año antes del almuerzo sobre la hierba, fíjense que para mí las fechas hoy fueron muy importantes. Manet pinta este cuadro, pero él se rehúsa presentarlo al salón, y un poco en contra de su propia voluntad, porque él dice: yo quiero ser el pintor triunfador en el Salón Nacional de Artistas, o sea, no me bajo a nada menos. Y entonces pinta esto con el espíritu de esa reunión de la gente de su tiempo en la actualidad. Vemos este cuadro que es la música en las Tullerías, es un ambiente festivo cotidiano en el Parque de París, y lo que es interesante es que él se autorretrata aquí. Este personaje de la extrema izquierda es Manet. Detrás de Manet, encima de esta mujer con el sombrero azul, aquí está Baudelaire, apenas insinuado, pero se sabe que es Baudelaire, y aquí saludando a estas damas sentadas muy elegantes está Fantin Latour, el otro pintor. Ese personaje central es un hermano de Manet, o sea que él está conectándose con la realidad al pintar a la gente, que es Manet siendo un personaje, podríamos decir que de la burguesía del momento, no tiene problemas de estar acomodado, está en el ambiente, digamos, de la aristocracia, si podríamos decirlo, de París en ese momento, y esto es lo que pinta, pero rehúsa pintarlo. Me adelanto en el siguiente cuadro, este cuadro del 62, y me voy al 76 a este cuadro de Renoir. Vimos que Renoir estaba pintado en el cuadro de Fantin Latour, o sea que hace parte de esa agrupación que ahorita profundizaré. Pero ¿por qué traigo este cuadro? Porque es que los pintores impresionistas están siguiendo a Manet. O sea, esta es una muestra de esas, aquí es el Moulin de la Galette, que es como si fuera la música en las Tullerías, un ambiente exterior delicioso, donde todo el mundo está festivo en un domingo seguramente, bailando, oyendo música, y todo esto como siguiendo, o sea, Renoir muy seguramente está siendo inspirado por ese cuadro de Manet, que fue bastante importante. Tenemos que Manet también, dentro del grupo, digamos, de escritores, de poetas y de artistas, uno muy importante va a ser Émile Zola. El pintor Émile Zola es amigo de Manet, muy amigo de Cézanne, o sea, está metido en el grupo, y Manet le va a hacer un retrato de Émile Zola. ¿Por qué es tan importante este retrato? Porque es que Manet nos está mostrando sus intereses como pintor. Es una cosa muy significativa el hecho de tener una cantidad de negro. El negro en Manet va a ser muy importante, el color negro, porque es lo que lo va a diferenciar de los pintores impresionistas más adelante. Ya está conectado, ya el impresionismo está saliendo, todavía es rechazado en el año 68, es en los 70 donde empieza a ser aceptado el impresionismo en París, y pinta a Émile Zola, pero lo pinta como leyendo en su propio estudio, en el estudio de Manet, y lo importante son estas tres imágenes de atrás. Tres imágenes que son Los borrachos de Velázquez, que ya lo veremos, una estampa japonesa al lado de su famoso cuadro de la Olimpia, que también ya lo tendremos aquí. Entonces, digamos que Zola está mostrándonos como que, Manet nos está mostrando cuál es su interés como pintor, el compañero que es el artista, escritor, las obras de arte, lo japonés, miren este biombo de atrás, muy importante el espíritu japonés. A las ferias de París llegaba el arte japonés, llegan las estampas japonesas, y las estampas japonesas es lo que más puede entusiasmar a Manet, y Manet va a influir en los otros pintores impresionistas, compartiendo como ese placer por lo que tiene la estampa japonesa.
¿Qué es lo que le ve a la estampa japonesa? ¿Qué es lo importante para un pintor como Manet? Y pues después va a ser importantísimo el arte japonés como lo hemos visto con Van Gogh. ¿Qué es lo que está viendo Manet? Manet ve los colores rotundos ubicados en un lugar específico, que es típico de un grabado japonés, o sea, de estas estampas japonesas. Y es que cada cosa está en su lugar. No hay esa mezcla, no hay esa difusión que trae la pintura académica. Esto es contrario a la pintura académica y dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me interesa. Bien, eso digamos por un lado. Por otro lado, en 1865, Manet va a viajar a Madrid, a España, y se encuentra con lo que él llama el pintor de los pintores, al gran maestro Diego Velázquez. Se encuentra con Velázquez y Manet ya ha tenido un contacto con el arte de Velázquez en París a través de reproducciones, no ha tenido contacto, de pronto vio algún cuadro de la infanta Margarita en el Louvre, lo vio en algún lugar, ha visto algunos cuadros de Velázquez, pero ahora se encuentra con el gran maestro Velázquez y para Manet esto es un motivo de una absoluta felicidad. O sea, encontrarse con el gran maestro, el pintor de los pintores, la manera como él está pintando va a ser significativa. Tanto que él al final de su vida, digamos estamos aquí 4 años antes de su muerte, él se va a retratar como lo hizo en Las Meninas de Velázquez. Aquí me parece importante destacar un poco lo que estamos haciendo en la clase de hoy, diferente a las anteriores, y es qué es lo que ve Manet en Velázquez y qué es lo que nos interesa destacar como pintor. Me voy a tener aquí en este detalle de Las Meninas y cuando Manet ve este cuadro, él ve la pincelada suelta de Velázquez a la hora de pintar un retrato tan perfecto. Esa pincelada suelta es la pintura de Manet. O sea, Manet dice, de eso se trata. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que está haciendo Manet con esa pincelada suelta que va a ser controvertida en los salones oficiales? Como si hubieran podido rechazar este cuadro en un salón oficial, pero esa era la locura. Y es que la pintura tiene un valor autónomo como pintura, no como representación de. Además de representar algo, la pintura, sí, aquí estamos representando a la infanta, entonces, además de ser la representación del retrato de ella, el que se vea la pincelada suelta es como decir, esto es una pintura, no es una imitación, no es la copia del moño que tiene el vestido solamente, sino que es una interpretación plástica, es una interpretación dada a través de la pincelada. Y esa interpretación de la pincelada es lo que más le puede entusiasmar a Manet en ese momento de Velázquez. Ve estas dos obras de Velázquez y eso habla mucho. Manet le está escribiendo a Fantin Latour cartas y le menciona a este Pablo de Valladolid y también le mencionó a Esopo. Dice, es que más contundente no puede ser el arte. Esto es lo que estoy buscando, se lo encuentra con Velázquez. O sea, Manet ya lo estaba haciendo. Manuel es lo que quería cuando pintó a esa ninfa sorprendida. Ya estaba en una síntesis, ya estaba buscando una pincelada suelta. Ya lo tenía, pero se sintonizó cuando viaja en el año 65 a Madrid. Se lo encuentra Velázquez y dice, esto es. O sea, es una reafirmación de lo que está haciendo. ¿Qué le interesa de estos cuadros? Sobre todo el de Pablo de Valladolid. Miren el fondo, no hay fondo. O sea, sí hay fondo, pero no hay un muro, no hay un piso, no hay una separación entre el piso y el muro. Y sin embargo el personaje está supremamente bien parado en el piso, pero detrás hay una pared que no se sabe cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro. Eso es un factor absolutamente plástico. Es un factor que él lo encuentra. Un poco pasa lo mismo, aunque aquí sí hay una división entre pared y piso,
pero pasa esa contundencia del oscuro de este lado con el claro de este lado, de la forma de pintar de Velázquez, de esa pintura tan directa, tan autónoma, tan plástica, es lo que lo va a entusiasmar. Entonces, después de estar visitando, él va a hacer este cuadro tan maravilloso que es el Pífano. O sea, miren la maestría de Velázquez visto en su interpretación. Él hace este cuadro, el negro, nuevamente, el negro para él va a ser un color supremamente clave para mostrar ese contraste profundo, esa rotundez de la pintura. Inclusive las dos bandas negras que están en el pantalón, que apenas se asumen, esa es una manera de dibujar al personaje con un gran contraste, con un fuerte contraste. El contraste más alto entre el blanco y el negro, puesto aquí de una manera absolutamente magistral en este Epífano. Entonces, eso es lo que está viendo en Velázquez. Velázquez le muestra también la realidad, o sea, Velázquez está haciendo un cuadro que se llama El Triunfo de Baco, o sea, está pintando un dios de la cultura romana, grecorromana, que es Baco, pero los personajes, miren a los borrachos, o sea, más borrachos no pueden estar. Entonces dice, ¿por qué me rechazan a mí este cuadro? ¿Cierto? Que es el bebedor de absenta por borracho en el salón, cuando Velázquez, el gran Velázquez, lo está haciendo sin ninguna dificultad. Bueno, es porque este en todo caso es un cuadro que alude a la mitología que está jugando, pues aquí lo veremos cuando, con el gran Velázquez, cuando los permisos que él tiene para hacer esto, y a él mientras tanto lo rechaza. Entonces Manet está mirando a Velázquez, está mirando esa pintura, y este cuadro, lo que me parece muy interesante y que para mí fue motivo de investigación profunda, es que si vemos, este es un cuadro que podría haber estado inspirado en los borrachos de Velázquez, pero no lo estuvo. ¿Por qué? Porque este es del año 59 y él viajó a Madrid en el 65, 6 años después. O sea, este cuadro lo está pintando antes de conocer la obra de Velázquez. Entonces es muy interesante cómo Manet no es que esté copiando a Velázquez para hacer esta pintura, sino que encuentra una sintonía personal muy fuerte con el arte de Velázquez, que es un poco diferente. O sea, él ya lo está haciendo, tienen intereses en común, y eso es pues siendo rechazado en París, esto es lo que lo va a volver grande. Tenemos este cuadro del 59 y tenemos este cuadro a la izquierda, que es el viejo músico del año 62. Miren aquí el personaje, nuevamente está el borracho. Lo está pintando al lado de un grupo de gente. Parece como si hubiera visto el cuadro de los borrachos de Velázquez o cualquier cuadro de Goya, pero todavía no ha viajado a Madrid. Entonces ahí está la nueva sintonía. Pero tenemos este personaje de la izquierda, este niño, que sí está siendo inspirado en otro cuadro de Jean-Antoine Watteau, que es el pintor que está simultáneo a Luis XIV. O sea que estamos hablando de este cuadro 50 y pico, no, mucho tiempo antes, 60 años antes de la Revolución Francesa de Watteau, y este personaje sí lo conoce Manet, y él muy seguramente está inspirándose para hacer este cuadro del músico. Me pareció muy interesante que este cuadro, 3 años después del bebedor de absenta, él está tomando la misma figura. No es que el bebedor de absenta salga de este personaje, sino que este personaje que pintó aquí salió del bebedor de absenta. Bueno, esto nos da más o menos todo ese contexto que está viviendo Manet de su pintura, y hablemos ahora sí, un poquito del cuadro Almuerzo sobre la hierba de 1863. Él, después de haber presentado El bebedor de absenta en el Salón Nacional, después de haber sido recibido con el cantante español, él quiere un cuadro contundente que sea muy importante dentro de ese pensamiento que él está teniendo para mandarlo al salón oficial. Manda este cuadro y el cuadro no es aceptado. Es un cuadro rechazado. Ese rechazo para Manet fue muy doloroso, o sea, fue muy grave. Manet entró, digamos,
en una congoja muy grande por haber sido rechazado con este cuadro al cual le dedicó muchísimo. Veamos el cuadro. ¿De dónde, por qué pensó él que era un cuadro que sería aceptado? Porque este cuadro está teniendo un referente o un par de referentes en la pintura del Renacimiento, en la pintura de antes. Tenemos este cuadro que no se sabe bien si es de Giorgione o si es de Tiziano, el alumno de Giorgione. Giorgione era maestro de Tiziano. Entonces, él dice, este es un almuerzo campestre, o sea, aquí tenemos el concierto campestre, donde tenemos dos hombres vestidos al lado de dos mujeres desnudas. Si tenemos el cuadro, tenemos dos hombres vestidos al lado de una mujer desnuda y otra casi desnuda. O sea, tenemos la misma situación. Entonces, no se entiende por qué, si está inspirado en este cuadro de Giorgione o Tiziano, no es aceptado su cuadro si ya hay un referente anterior. Pero no es el único referente que tiene Manet para pintar el cuadro. Miren los personajes aquí del cuadro de Manet. ¿De dónde salieron? Salieron de este gran cuadro de Rafael Sanzio. O sea, Rafael, el gran pintor del Renacimiento, está pintando aquí arriba el juicio de París, donde París le está entregando una manzana a Venus, escogiendo entre las tres mujeres más hermosas. Y tenemos aquí esta figura que la amplía un poco aquí. Miren las posiciones, son las que toma Manet para tener las tres posiciones. ¿Por qué van a rechazar un cuadro si si está inspirado, si está basado en la pintura de Rafael mismo? O sea, él está acudiendo a todos los recursos posibles para tener una pintura con las condiciones puestas por la academia poder entrar. Dos condiciones muy importantes: que tenga un referente en el pasado renacentista o en el pasado mitológico, y la segunda, que sean cuadros de gran formato. Este cuadro de Manet es gigante, es de un gran formato. Años después viene este cuadro, pero estos eran los cuadros que sí eran aceptados. Estamos planeando lo mismo, ¿no? Un almuerzo sobre la hierba. Este es un cuadro de 7 años posterior al de Manet, pero esto es de alguna forma lo que es aceptado en el cuadro. Entonces, si lo quieren ver un poquitico más, lo quité muy rápido, perdón. Pero es el juego del coqueteo en el almuerzo, en el picnic y tal. Y este cuadro de James Tissot, no tan conocido como Manet, ni siquiera como Bouguereau. O sea, esto es lo que realmente tiene éxito en París. Entonces volvamos al cuadro. ¿Cuál es la razón por la cual el cuadro es rechazado? Uno, los personajes son personajes reconocibles. Esta mujer es Victorine Morin. Victorine Morin es una modelo que trabajó muchísimo con Manet. Ella va a aparecer en muchos cuadros de Manet, la vamos a volver a ver. Es posible que hayan tenido alguna relación romántica, no se sabe, o sea, eso ya es especulación, no mía, pero es especulación. Pero no, Manet era una persona casada, pintor, y tenía su modelo, y entonces tiene a una mujer que se identificó. Aquí a la derecha tenemos al hermano de Manet. Es un retrato del hermano, y el personaje de izquierda no recuerdo quién es, pero es otro personaje reconocido. La mujer de atrás puede que también sea una persona reconocible. Entonces, el hecho de traer a 4 personas que la gente tenía contacto ya es un factor de escándalo cuando esta mujer está desnuda. En inglés me gustó, digamos, oyendo películas en inglés, me gusta la diferencia entre nude, de desnudo, y naked. O sea, son diferentes. Entonces dice que la pintura, aquí la tenemos, la mujer desnuda, al lado de la de Giorgione de Tiziano, en el cuadro que acabamos de ver. Dice, esta mujer es un desnudo y esta mujer está en pelota. Es la diferencia entre nude y naked.
O sea, nude es desnudo, como la de Tiziano, y naked es la palabra en español que encontré fue en pelota. No sé si hay una mejor palabra para hacer la diferencia. Entonces decían, el rechazo de este cuadro es porque no es un desnudo, es una mujer en pelota. Es diferente. ¿Cómo se sabe que, o sea, cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que aquí está la ropa. O sea, en el cuadro anterior él puso la ropa de ella en el piso, tiene un sombrero, todavía tiene un moño en la cabeza. Aquí lo vemos. Y entonces es como que se está desnudando. Y eso en el parque es un acto inmoral. O sea, es un acto inmoral. Eso desde el punto de vista moral. Pero también hay un punto de vista estético. Y es que si vemos a esta mujer, es prácticamente plana. Lo recordamos en las imágenes de las estampas japonesas. Cuando un desnudo académicamente correcto, inspirado en Tiziano o en Giorgione, es el volumen perfecto, las luces, las sombras, se ve el cuerpo con toda la modulación, digamos, de las luces y sombras, y aquí no. Escasamente debajo de los senos hay algo que implica, o esta sombra debajo de la pierna implica que hay un cierto volumen que fue absolutamente necesario, y el cuello. Pero de resto es una mujer supremamente plana. Entonces la gente en ese momento decía, este tipo no sabe pintar. La otra razón por la cual el cuadro pudo haber sido rechazado son las miradas. Los cuatro personajes no tienen ningún tipo de contacto entre ellos. Eso lo hace misterioso, ya lo veremos otra vez en el cuadro. O sea, las miradas, este tiene una mirada perdida, como cuando uno, no sé, se emboba. Y entonces la mirada embobada de este pintor, de este personaje, es supremamente importante. Él está como conversando con él, pero no está poniendo atención. Ellos no están relacionándose con las otras mujeres. La mujer de atrás, que ya es otro inconveniente del cuadro, está en una posición también como distante y lejana. Entonces ese misterio tampoco convencía mucho. Y lo más grave es que la mujer que está desnuda nos está mirando a los ojos. O sea, ya hay un contacto, y eso es muy conocido en la pintura, que las pinturas con figura humana, sobre todo de grupos, es muy común desde mucho tiempo atrás que haya un personaje que nos mire a los ojos. Velázquez en Las Meninas nos está mirando a los ojos. La mirada a los ojos es una forma muy poderosa de involucrar al espectador con el cuadro. O sea, si la mujer me está mirando a mí, yo la estoy mirando a ella. Entonces ya yo como espectador entré en el cuadro solamente con la mirada. Si tapáramos los ojos, pónganle un dedo encima de los ojos y nos quedamos con los otros personajes, miren que la relación de la mirada de los ojos es supremamente clave a la hora de involucrar al espectador con esto. Entonces una mujer en pelota que me mira a los ojos y que yo la estoy mirando, pues esto es un escándalo. Miren el bodegón que está haciendo con la ropa de la mujer que se ha desnudado, esa pintura suelta que todavía no la he visto en Velázquez. Eso es 2 años antes de viajar a Madrid. Entonces la pintura suelta, ese placer de la pincelada que es lo que sintoniza con Velázquez, y que lo vemos aquí en estos dos detalles. O sea, de la pincelada suelta, aquí está en la parte, digamos, arriba a la derecha del cuadro, y acá en la parte inferior, aquí alcanzamos a ver el bastón del personaje sentado. Vemos cómo él está gozándose esa pincelada suelta, como lo hemos hablado. Pero es mucho más importante ver el conjunto. Tenemos que esta mujer de aquí es tremendamente grande para estar tan atrás. Y entonces eso fue quizás una de las mayores razones por las cuales dijeron, este tipo no tiene ni idea de pintar, no tiene ni idea de la profundidad ni de la perspectiva. Pero el Manet es justamente lo que quería. O sea, lo que está buscando es otro tipo de relación plástica
del cuadro con los personajes. Si esta mujer se pusiera de pie al lado de los demás, esto es un cálculo que se ha hecho, no lo hice yo, pero si la mujer se pone de pie, esta mujer mide, lo tengo en pies, más de 10 pies cuando una persona está midiendo la mitad. O sea, un poco, de pronto un poquito más. Es una persona casi que si se pone de pie queda el doble de grande de estos personajes en ese momento. ¿Por qué Manet, que estudió con Couture, con Thomas Couture y que estudió con todas las leyes de la perspectiva, hace eso por equivocación? De ninguna manera. No es por equivocación, es porque tiene una absoluta intención de mostrar la contundencia de otra manera. Está inspirándose en Tiziano o en Giorgione, está inspirándose en el pasado, en Rafael, está trayéndonos toda esa conexión con el pasado, con una situación muy de su presente, que son personajes de la vida real, y nos pone a esta mujer de un tamaño descomunal para que haya una relación entre los personajes diferente a la relación que se podría hacer en el mundo de afuera, o sea, en el mundo por fuera de la pintura, como los cuatro que están en el picnic en el parque. O sea, la relación no es una... Por esa razón, él puso las miradas perdidas, cada uno, no perdidas, sino cada uno para un lado, están desconectados en la conversación, por decirlo de alguna forma, pero ella está conectada en la composición, hace parte del grupo de los personajes. Aquí también se decía que este brazo está queriendo agarrar el dedo de este personaje, el hermano de Manet. Entonces hay una conexión diferente a la conexión que podrían tener en la realidad. Hay una conexión plástica, una conexión de una pintura autónoma, de una pintura absolutamente autónoma. Finalmente, un detallito de este pajarito de arriba. ¿Por qué? O sea, nos pintó este pajarito, yo no lo había visto. O sea, lo vi por primera vez cuando estaba preparando esta clase y nadie lo menciona. O sea, nadie lo menciona, lo menciono yo aquí porque podríamos decir que el Espíritu Santo, no, está vestido de una manera diferente al Espíritu Santo. Justamente es un pajarito no siendo el Espíritu Santo. Esa es una interpretación mía, no la vi en ningún lado, ninguna mención al pajarito. Pero si tiene dos hombres vestidos al lado de dos mujeres desnuda o semidesnuda, pues, y si estamos hablando de la pureza, de la desnudez, no, no es pureza, la desnudez es desnudez, pues el pajarito no es el Espíritu Santo, es, como les digo, una interpretación mía. Entonces este es el cuadro de el almuerzo sobre la hierba. Mucha gente lo llama el desayuno sobre la hierba porque en francés se llama déjeuner sur l'herbe y déjeuner es almuerzo y no desayuno. Si fuera le petit déjeuner sur l'herbe sería el desayuno sobre la hierba, no lo llamen desayuno. En el mismo año, Manet pintó este cuadro, que ya lo habíamos visto en una clase anterior, pero ahorita lo profundizamos un pitín más. Y lo mandó al salón y fue aceptado en el salón. No fue rechazado como el cuadro anterior. Él lo presentó, o sea, en el año 63 presentó el almuerzo sobre la hierba. Y en el 64, habiéndolo pintado el año anterior, presentó este cuadro al siguiente salón y en ese siguiente salón fue aceptado. ¿Por qué fue aceptado el salón? No, Manet en todo caso está en un círculo de pintores, es una persona que está teniendo importancia, lo aceptan como cuadro, pero es un cuadro que recibe las peores críticas dentro del salón y quizás eso fue peor del que hubiera sido aceptado. ¿Cuáles son las críticas tan tremendas? También miren el desnudo, absolutamente plano. El contorno está dibujado como con una línea nada más. Miren la mano sobre el muslo. Esto es para mí es absolutamente espectacular desde el punto de vista plástico, porque hay una conexión con la pintura como tal, con la pintura autónoma, y es que la línea es parte de la pintura. Esto no podría suceder
esta línea, digamos, que está atravesando el cuerpo, no la ve en la modelo cuando la está viendo. Ve luces, sombras, ve contenido, ve en lo que Leonardo se había inventado en el esfumato. Todo esto no es lo que le está interesando. ¿Qué le interesa a Manet? Lo contundente, el gran contraste, dentro de lo que ya lo hemos hablado, entre lo oscuro y lo claro, y cómo lo que hablamos visto, la mujer, la asistente, la mujer afro que tiene al lado con el buque de flores, está con un fondo oscuro. Eso académicamente es inconcebible. Y entonces él se está inspirando. Manet nuevamente está acudiendo a la historia del arte. Es un cuadro de gran formato y que está inspirado en otro cuadro de Tiziano. O sea, si tenemos este desnudo de Tiziano, él está queriendo hacer el desnudo de Tiziano. Miren las almohadas, miren el ropaje, miren, y además que ponen aquí al perrito tranquilo, dormido, ¿no? Hay otros personajes atrás que pueden ser equivalentes a la mujer negra que está en el cuadro, y lo que él hace es buscando. En vez de perro, ¿qué pone? Un gato negro, con lo que implica ese temor, digamos, por el gato negro, por la superstición o por lo que sea. El negro sobre oscuro, el gato casi que no se ve, esa actitud del gato es una actitud agresiva, no es ese perrito dormido tranquilamente en esto. Entonces él está buscando un mensaje completamente diferente. No es rechazado el cuadro, pero es completamente criticado. O sea, dicen, este tipo no tiene ni idea de pintar. Bueno, o sea, lo traigo aquí al otro pintor que estuvo viendo en Madrid, pues por supuesto fue a Goya. Entonces tenemos este autorretrato, le entusiasma a Manet también esa manera tan impresionante de manejar la luz de Goya, los contrastes del blanco, del negro, o sea, los dos españoles, Velázquez y Goya, pues son los héroes de Manet. Pero entonces si tenemos esa Olimpia, se me olvidaba decir que la Olimpia, el nombre de Olimpia, en finales, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX en París, era un nombre que se reconocía para describir a una prostituta. A las prostitutas les decían las Olimpias. Entonces, además de eso, pues ya tiene el atrevimiento de ponerle a este cuadro la Olimpia. Entonces, buscando esa relación. ¿De dónde salió ese cuadro? O seguramente, ¿de dónde salió? No. Lo pintó Manet y 2 años después viaja a Madrid. Entonces, después se encuentra una nueva coincidencia. Se ve este cuadro de Goya, que él se encuentra con el cuadro de Goya en el Prado y dice, estamos buscando lo mismo. O sea, Manet y Goya buscan lo mismo. Y pues obviamente vemos que Goya, pues cuando podamos ver a Goya, el escándalo que tuvo este cuadro, ¿por qué razón fue escandaloso? ¿Por un desnudo? No, Tiziano pintaba desnudos, sino porque la mujer es reconocible, la duquesa de Alba. Entonces eso era tremendamente controvertido. Goya, respondiendo a esas críticas tan violentas de una forma irónica, hace la majada vestida. Muy seguramente Manet vio grabados de estas obras o reproducciones, las vio antes, porque antes de viajar a Madrid, Manet había pintado este cuadro. Y no podemos decir que es una coincidencia. O sea, el espíritu español, esta mujer, el gato, jugando aquí nuevamente el gato, la mujer vestida, todo pintado antes de su viaje a Madrid. Eso es lo que a mí me sorprendió y todavía me tiene como sorprendido, y que la coincidencia con Goya. Muy seguramente Manet había visto imágenes de las majas de Goya. Entonces, para pintar, pues obviamente, este cuadro inspirado en Goya. Ese viaje tiene otra coincidencia con Goya, y es la Lola de Valencia que él está pintando antes nuevamente, este es del 62, antes de su viaje a Goya, ese espíritu español que tanto le gusta, lo está pintando muy seguramente basado en una imagen que él vio de la duquesa de Alba de Goya. Miren la posición, o sea, el brazo
tiene la misma dirección, la misma, y está pintando lo español. Entonces Manet, que es una persona dentro del mundo intelectual, que está conociendo las imágenes, que está viendo lo español, pues seguramente toma estos referentes, o lo podemos decir, poner casi que sin duda, está tomando los referentes. Entonces, esta es la Lola de Valencia de Manet. Ya viendo el mundo español, ya habiendo estado en Madrid, pinta este par de cuadros, este par de toreros, pinta este torero con gran maestría, un poco nos recuerda al pífano, ese muchachito tocando el pífano o el pícolo, y aquí pinta a este personaje que es el torero saludando a la tribuna y después a este otro que es el torero muerto. Pero este torero muerto del 64, un año antes de Madrid. Estamos fregados. Entonces está, o sea, este sí es posterior del 67, pero este anterior de lo muerto lo puse después, va a estar pintado antes, justamente pues el interés de Manet sobre lo español nuevamente. Vimos el fusilamiento del 3 de mayo de Goya, que es un cuadro que le sirvió a Manet para hacer una pintura ya con un referente histórico, que es la ejecución del emperador Maximiliano de México. Eh, él, este es de los pocos cuadros, tengo aquí solamente dos, donde lo político es, digamos, entra en el juego de Manet. Aquí aprovecho para decir, y es que Manet exploró por todos lados. O sea, pintó desnudos, pintó conjuntos, pintó con el paisaje, las flores, los bodegones, está pintando retratos, está buscando por todos lados, o sea, la pintura la está realizando por absolutamente todos lados. Y en este caso le pareció un motivo, digamos, escandaloso el fusilamiento del emperador Maximiliano. El emperador que es un austriaco, que es, que es mandado por Napoleón III, es mandado a México para gobernar a México antes de la revolución de Benito Juárez y de todo el grito de independencia de México, de la situación social de México. En México fusilan a Maximiliano y eso, digamos, a Manet le pareció una situación escandalosa. No profundicé mucho en la historia y me gustaría averiguar más qué pasó con Maximiliano. Va desde Francia, es un austriaco que va desde Francia a gobernar en México. En México es encontrado culpable de una cantidad de cosas y es fusilado. Y entonces lo que nos interesa aquí es la referencia que Manet está haciendo. Miren el fusilamiento de Manet, de Goya, en la referencia que está haciendo de Goya para hacer el Manet. Y miren lo que hace Manet con este cuadro. Apunte en fuego y están disparando y acá está el emperador está aquí, como que no la van a dar. Hay una fotografía, no la traje aquí, hay una fotografía del fusilamiento de lejos donde se ven tres personajes que están siendo fusilados y digamos que se ven atrás uno, dos, tres muy separados y el pelotón está de este lado y entonces pues está el fusilamiento de esa manera, pero él decide agruparlos de otra forma, los está moviendo, los está retirando, justamente haciendo lo que hizo con el almuerzo sobre la hierba, ¿no? Como cambiando la noción de perspectiva y cómo cierra la composición con este cargando el fusil de una manera tranquila al otro lado, cambiando la direccionalidad con esta diagonal que es parte de la composición. O sea, Manet está interesado en modificar la situación real en aras de dar una condición importante en la pintura. También basado en Goya, tenemos este otro cuadro de Manet, que es el balcón. Aquí Goya ha pintado estas majas en el balcón. Estábamos hablando de 50 años antes del cuadro de Manet, 50 y pico, y sobre esto seguramente Manet pues está inspirándose ya ha visto este cuadro, ya ha estado en Madrid, ya vio a Goya, ya vio a Velázquez. Entonces aquí tenemos estas mujeres que están como chismoseando cuando unos personajes ocultos detrás, como una especie de
no sé si llamarlos perversos o qué, pero están hay un ambiente, digamos, de chisme, un ambiente en el de Goya, un ambiente absolutamente de la conversación en voz baja y de los que están mirando de reojo, de espaldas, con esta grandeza. Hay todo un cuento, digamos, en este balcón de Goya. Y en el de Manet no, es todo lo contrario. Tenemos como en el almuerzo sobre la hierba a tres personajes, cuatro con uno que está atrás, que están absolutamente desconectados de cualquier conversación. Seguramente se inspiró en este cuadro, sin duda, pero lo que hace Manet es otra cosa diferente. Es un cuadro, hablábamos de ese factor artístico, plástico de la pincelada. Aquí tenemos otro diferente, factor plástico también, donde Manet se vuelve un precursor de la pintura del arte moderno, y es digamos, la bidimensionalidad del cuadro. Un cuadro antes de Manet, los cuadros oficiales o cualquier cuadro, era una representación de la profundidad, sobre todo en el paisaje, ¿no? O sea, si vemos los paisajes, son paisajes que van hacia atrás, que son profundos, que están en una relación, digamos, representativa. Lo que hace Manet es aquí todo lo contrario. Es como si todo estuviera en el mismo plano. Un oscuro, un claro, no alcanzo a saber qué tan profundo. El verde que está aquí en el balcón con este verde que supuestamente está atrás, están en el mismo plano. Esto es como si fuera una pintura abstracta de Rothko o algo así, donde la intención de Manet es hacer una pintura absolutamente bidimensional, o sea, de carácter bidimensional. ¿Por qué es un factor esa bidimensionalidad en la pintura? Porque la vuelve más real. ¿En qué sentido? No real en la representación, en que quedó igualito, está que habla, no, sino que real es que si el cuadro en su realidad es un cuadro de dos dimensiones, lo pintado también sigue ese criterio bidimensional. Esto está empezando a explorar Manet en este cuadro. Tenemos a esta mujer sentada y esta mujer es reconocible, es una pintora muy conocida del impresionismo que se llamaba Berthe Morisot, que era muy amiga de Manet. Se dice también que tuvo, no podemos decir nada, o sea, aquí están las dos chismoseando de esa relación entre Manet y Berthe Morisot. No lo sabemos, pero pinta a Berthe Morisot. Son muy amigos, están muy cercanos, y él hace este retrato de Berthe Morisot que a mí me parece lo máximo en pintura. O sea, esto me parece magnífico. Qué contundencia, qué contraste, el blanco y el negro. El negro está muy presente en la pintura de Manet, y la pincelada suelta, lo directo, lo que hemos hablado tantas veces hoy. Esto es el retrato de Berthe Morisot. Yo no puedo encontrar una pintura mejor que esta, que la mandé también en el volante. Esta es la última pintura que él hace de su modelo, Victorine Morans, que les había hablado. Es la modelo que está aquí con el cachorrito, y aquí empezamos a ver una actitud un poquito diferente de Manet. Ya estamos en los años 70, este es el 73, donde él está siendo un pintor reconocido por ese grupo de pintores rechazados, digámoslo así. Los pintores impresionistas encuentran en Manet un pilar del arte. O sea, si Manet está siguiendo o está haciendo lo que hizo Velázquez y Goya, los pintores como Monet, como Pizarro, Degas es muy amigo de Manet, como Renoir, ellos están queriendo a Manet o sea, lo están considerando como el gran maestro. O sea, él es el que está moviendo la pintura hacia el impresionismo, hacia esa relación atmosférica. Y aquí en el ferrocarril se llama, donde no veo el ferrocarril sino el humo, está su modelo, la misma modelo de la Olimpia y del almuerzo sobre la hierba, con una niña que la pone de espaldas, o sea, está mirando en el otro cuento. Es un asunto buscando una realidad.
Los impresionistas lo invitan, quieren que Manet exponga con ellos y él nunca va a exponer con los impresionistas. Dice que él no está haciendo la pintura que están haciendo los impresionistas, que él está interesado en que la oficialidad lo reconozca a él como el gran pintor. O sea, no como los que están en contradicción de la academia, como los impresionistas, que hemos hablado un poco de ellos. No es eso, sino que él dice, no, yo soy un pintor realista, yo soy un pintor que quiero la conexión directa con la pintura, con un ambiente absolutamente clave. En ese mismo año pinta este cuadro y sus amigos impresionistas quedaron sorprendidos de que él hiciera esto. O sea, dice, Manet está echando para atrás. O sea, aquí se fue completamente para atrás. Pero el Buen Bock, que es el nombre de este cuadro, es un cuadro que está siendo aceptado en el salón oficial y que recibe ya una medalla. O sea, ya tiene un reconocimiento. Pero fíjense, es Manet que insistiendo en querer en ser reconocido por la oficialidad, se devuelve en la pintura y pinta a un hombre gordo tomándose una cerveza con una perspectiva correcta, con una interpretación y entonces pues claro, es aceptado. Eso es digamos como Manet yendo y volviendo, él quiere ir y quiere volver y eso es lo que está viendo, pero es muy amigo de los impresionistas, o sea, él dice, yo no soy un pintor impresionista, o con ese interés de los impresionistas, todavía no tienen el nombre, pero él está haciendo otra cosa. Sin embargo, Monet, que es muy amigo, que lo invita, que están saliendo, que van a paisajear, acuérdense que en este momento es el cambio de la pintura a los tubos que de tal manera que los pintores pueden salir a pintar afuera. Ese invento es fundamental en esta época. Entonces, hay una influencia, digamos, muy fuerte de los impresionistas y este es un cuadro de Manet, que es Monet en su estudio flotante. Y fíjense cómo sí hay una influencia de ese aspecto de la pintura suelta de los impresionistas. Les recuerdo que el impresionismo no se trata de tener pintura suelta, no se trata de tener pinceladas sueltas. Eso no es lo que define el impresionismo. El impresionismo está definido en el querer pintar la atmósfera a la hora del día específica y eso hace que la pintura tenga que ser ágil. Entonces, pues Manet, con A, está siendo ágil a la hora de pintar a Monet pintando. ¿Qué es esto? Esto es un cuadro de Monet, del impresionista, lo suelto, lo ágil. Y esto es lo que está haciendo Manet, siguiendo de alguna manera, conversando con sus amigos. Ya estamos en los 70, él se está acercando a liberarse de la pintura del gran contraste con el negro. Le para ciertas bolas a sus compañeros, pero él no se considera de ese mismo espíritu en la pintura. De hecho, los impresionistas van a tener una serie de exposiciones, como 3 o 4 exposiciones en París, ya con un reconocimiento, ya con un éxito, y Manet se niega siempre a exponer con ellos. Todos lo invitan, que es el maestro, es el que ha influido, es el que hizo el gran cambio, es el que está dando una pintura realmente moderna, el que está dando ese paso grande, pero Manet dice, no quiero exponer con ustedes, yo lo que quiero es exponer en el gran salón y ser reconocido. O sea que el gran salón, él está esperando que el gran salón encuentre que su pintura es lo que hay que hacer. O sea, es lo que hay que hacer. Quizás el cuadro más impresionista de Manet es este en un viaje que él hace en Venecia en el año 75 y pues a pesar del negro, porque los impresionistas negaban el negro. Digamos, quitaron el negro de la paleta porque ellos están buscando la luz y la atmósfera y el negro es la contradicción de la luz. Una de las razones por las cuales Manet no entra dentro del grupo. Los impresionistas son jóvenes que vienen de estratos humildes normalmente, pero hay uno que no, hay uno que viene de la aristocracia que es Edgar Degas. Y quizás por esa razón Manet y Degas se entienden muy bien, o sea, tienen una condición social que los acerca y son muy, muy amigos Manet y Degas.
Degas pintó en el año 62, estamos hablando nuevamente un año antes del almuerzo sobre la hierba, pinta esto, y después en el 66 Manet pinta este cuadro. Entonces una carrera de caballos. Entonces lo que estamos viendo en la pintura de Manet, de Monet, de los impresionistas, es como Manet, sin querer entrar al movimiento de los impresionistas, está siguiéndolos, o sea, está trabajando con ellos, ellos van a influir. Un personaje como Toulouse-Lautrec va a ser supremamente clave. Toulouse-Lautrec, que nos está mostrando este otro mundo, que es el mundo al cual va a entrar Manet, que es el mundo de la taberna, el mundo del bar, el del café concierto, el de esto. Manet se empieza a seducir por el mundo nocturno de París y está conversando con todos ellos. No, o sea, no entra a trabajar, a pintar, a exponer con los impresionistas, pero él es gran amigo de todos y todos lo consideran a él mayor, claro, lo consideran como su maestro. O sea, lo están considerando como un maestro. Entonces, si Toulouse-Lautrec ya en el año 79 está pintando esto, Manet en el 80 pinta esto. O sea, está perfectamente sintonizado con el espíritu de los bares y los cafés y de todo esto del mundo nocturno de París. Y el segundo cuadro político que él pinta es este retrato que tiene un buen reconocimiento en el salón de Henri Rochefort. Henri Rochefort fue un héroe de la Comuna de París, un peón político importante en la guerra de 1870, que fue otra cosa, un elemento supremamente contundente en París. O sea, la guerra fue eh, los afectó a todos muchísimo. Lo traje aquí porque es un cuadro que es aceptado ya en términos de retrato, y fíjense cómo el Mr. Bock, que lo había pintado antes, este también tiene unas condiciones contundentes, muy buena pintura, muy directo, pero bastante cercano a la oficialidad. Y para finalizar, digamos esto, vamos a hablar de el último gran cuadro de Manet, considerado como, muchos lo consideran como su obra maestra, que esto es un año antes de su muerte, donde está pintando un bar au Folie Bergère, que es en un concierto, es un bar del París nocturno muy importante. Veamos los detalles. Miren aquí la gente atrás de esta mujer, pero por esta línea que está abajo amarilla, entendemos que esto es un espejo, que está ella proyectándose en algo. Acá abajo hay gente también. Esto es un lugar, digamos, muy amplio, donde hay, miren arriba a la izquierda, hay una mujer en un trampolín, digo que es una mujer, supongo, en un trampolín, que está aquí a la izquierda arriba, y está a la derecha la mujer de espaldas porque está siendo reflejada por el espejo, y este personaje que se asume que está negociando con ella algo diferente a buscar una copa. Eso es una asunción porque se hablan de los bares, de la vida alegre en París, de que las mujeres necesitan, digamos que están actuando de muchas maneras, además de atender en un bar. Entonces aquí tenemos a la mujer, miren la mirada de esa mujer está melancólica, triste, nos mira a los ojos como, y si me devuelvo al cuadro, es que me está mirando aquí, como aquí está mirando al Señor, me está mirando a mí, o sea, yo soy el que estoy hablando con ella. Y ella está en una actitud absolutamente melancólica, contraria al ambiente festivo que hay con trapecistas y con toda esta gente en espectáculos. Miramos que digamos ahí, lo vimos con el fusilamiento de Maximiliano, lo vimos con el almuerzo sobre la hierba. Él está modificando las reglas de la perspectiva por alguna razón. Esta mujer aquí la pone a la derecha hablando con el Señor, pero no puede estar reflejada con un espejo que está recto. Entonces, si el espejo está recto, el reflejo de ella debería estar detrás de ella, pero él lo que hace es moverlo, desplazarla a ella al otro extremo del cuadro, para justamente hacer el juego del espejo.
¿Qué nos recuerda los juegos con los espejos? Nos recuerda las Meninas de Velázquez, donde un espejo es importante, y nos recuerda el matrimonio Arnolfini desde el comienzo del Renacimiento, donde un espejo atrás es muy importante. Nos recuerda la Venus del espejo de Velázquez también. O sea, el espejo es un factor que él está utilizando en su pintura de una manera magistral. La pincelada suelta. Miren esta mujer, ya la veremos más cerquita. Hablábamos de la mirada y miren la forma. Miren, no están aquí como pintada por Velázquez, que en esa infanta de las Meninas, o sea, está siguiendo a sus maestros y esto lo hace grande. Del lado izquierdo tiene las botellas y él firmó en una de las botellas que están en el reflejo. Arriba, donde está la trapecista, miren cómo pinta con tanta soltura, con tanta maestría, pinta a esta mujer con los binóculos viéndole en la lejanía, estos conversando, toda la pintura de la lámpara, y a la derecha tenemos a la pareja nuevamente con esa forma magistral de pintar. Entonces encontramos un cuadro, voy a echarlo para atrás para verlo completo. Aquí está, para finalizarlo, verlo completo, lo voy a haber puesto al puro final. Esto es la pintura de Edouard Manet, que en últimas lo que está haciendo Manet es, sin querer, sin tener la voluntad de hacerlo, se convierte en un pintor trascendental para el cambio que hay hacia la pintura moderna. O sea, él desde el realismo de Courbet, pero no solamente es el realismo, con la influencia de Velázquez, de Goya, a través de la pincelada, con la modificación de la composición, o con la manera de concebir el arte desde un criterio plástico, Manet se convierte en el precursor del arte moderno. Después de él, los impresionistas, después los postimpresionistas, que ya veremos a Cézanne, y después llegamos a Matisse y a todo lo que hemos visto hasta llegar a, eh, a Marcel Duchamp, con todas las revoluciones. Entonces, para finalizar, tengo aquí una cosita de 5 minutos donde vamos a ver esa trayectoria de la obra de Manet. He puesto los cuadros, algunos que hemos visto, otros que no hemos visto, los he puesto en orden cronológico para que con una música de Ravel veamos la transición. Jeux de Ravel con Martha Argerich al piano.
Bien, él murió en el año 83, tuvo una enfermedad que se le atribuye a la sífilis. Él tuvo una pierna que se le afectó, se la tuvieron que amputar y a los 10, a los pocos días, a las pocas semanas murió después de la amputación de la pierna. Estuvo, digamos, mal. Y se me olvidaba decir que el último cuadro, en el Folies Bergère, el bar del Folies Bergère, fue un cuadro que él presentó al salón y fue muy bien aceptado. O sea, él tuvo ya, digamos, el reconocimiento de gran artista en el salón oficial al final. No podemos terminar sin un final feliz, después de la muerte de él, por supuesto. Entonces, estaba él, digamos que tuvo ese beneficio al puro final. Bueno, no sé qué tanto conocían a Edouard Manet, espero que les haya gustado esta clase y si tienen preguntas, con mucho gusto. Si están hablando, no aprendí el micrófono, ahora sí. A ver, Rodrigo, sí, eh, perdón. Dime. Eh, Tengo la sensación de que ahora sí lo conozco. Súper, sí, esa es la Porque, idea. Porque uno siempre oye de Monet, 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 la Catedral de Rouen. El nombre del impresionismo es detrás de un cuadro de Monet, que es Impresión Amanecer. De todo esto que hemos hablado del impresionismo, Monet es el pintor, pero el maestro es, es Manet. Chao Manet que se está despidiendo por el chat. Entonces nos vemos el próximo jueves. Esta es la última sesión del tercer módulo. El próximo jueves entramos con el cuarto módulo. El cuarto módulo estará dedicado a artistas, grandes artistas. O sea, lo tengo pensado con Piero de la Francesca, lo tengo pensado con Cézanne, o sea, de Cézanne, eh, por qué Cézanne se destaca sobre todos los demás en su tiempo. Lo tengo que pensado con Velázquez, pero yo ahí tengo mis dudas porque hemos hablado bastante de Velázquez en estas clases, entonces no sé si cambiará por alguien que no hemos hablado casi, que es Goya. De pronto ustedes me cuentan cuál preferirían entre Velázquez y Goya. Y tengo a tres artistas italianos del siglo XX, de los cuales quiero hablar, que es Modigliani, Giacometti y Giorgio Morandi, que es bastante desconocido y que para mí es un gran pintor. Digamos, con esta clase de Manet estoy haciendo una especie de transición al siguiente módulo que con Manet me tocó dedicarme más al artista que a la obra. El tercer módulo de la obra, nos hablamos un poco de esa obra del almuerzo sobre la hierba, pero obviamente, pues digamos, nos concentramos mucho en el artista. El cuarto módulo van a ser estos artistas que yo considero que han sido de una profundidad muy trascendental. O sea, que ya los estoy viendo desde el punto de vista de pintor, de mi propio placer, a quien considero como artista que se pasa de grande. Entonces ese es el criterio del cuarto módulo. Espero pues que se inscriban al cuarto módulo, ya les mandaré la invitación y nuevamente los datos. Entonces, bueno, no sé si hay dudas, preguntas, inquietudes, observaciones. Pues digamos que no, todas estas conversaciones siempre han estado orientadas a que, como a la búsqueda de los pintores, de los artistas, eh, como a expresar, pues, una nueva manifestación, una nueva forma de pintar. Siempre hemos hablado como que plantean una nueva forma de pintar, ¿sí? Como un Haya o no, cambio. sí, exacto, como planteando un cambio, como que a la larga son importantes, pues no hablemos de los clásicos y todo eso, pero como que son importantes es porque tienen algo nuevo que decir en la manera como hacen su arte. Claro, Pero Manet me quedó como el sabor de que lo que quería era ser reconocido, exacto. ¿sí? No, no, no.
no quería hacer nada revolucionario, él quería era ser Exacto, apreciado. exacto, pero lo que es que es una contradicción Manet con él mismo, porque él lo que quería hacer era reconocido como un pintor bueno. Está muy intuitivamente, está haciendo una pintura de cambio, pero no está en su intención, y él mismo lo dijo. En cartas o algo, él decía que él no quiere hacer ninguna revolución, no está interesado en cambiar el arte. Eso es lo que es increíble de Manet, que sin querer hacer el cambio se convirtió en el mayor revolucionario. Eso es clave, porque pues es que pintar ese almuerzo sobre la hierba con esas características tan locas para su momento, ¿Mm? eso es una... Sí, y él quería hacer una pintura de unas, normal, normal, con una intuición. A mí lo que me sorprendió fue el pintar tan cercano a Velázquez y Goya antes de conocerlos. O sea, eso es una cosa, es que él es muy raro en ese sentido, sí. Él no quiso ser revolucionario, no quiere exponer con los impresionistas, nunca lo hizo. No se metía en las exposiciones colectivas. Iban, él hacía exposiciones en sus talleres y en tal, y todos iban, amigos todos con todos. La influencia era mutua, como lo vimos, pero él no. Y él, porque yo pensando en el aspecto psicológico, con lo que dice Nano, en el aspecto psicológico es muy como el comienzo de la vida de él, ¿no? Él quería ser abogado, no pudo. Quería ser marino, no pudo. Buen pintor, pudo. Y se convirtió después en el que, sin quererlo, empezó el arte moderno. Ahí está lo grande. Lo grande fuera de su voluntad, sí. Tiene toda la razón. Ok, Mm. gracias, Ruri. No, con gusto, con gusto. A mí me queda una, pues no sé, me cuestiono un poco sobre ese jurado y eso tan rígido Del de ese salón. salón oficial, ¿no? O sea, un poco como que se vuelve el arte supremamente exigente, bueno, siempre lo había sido, pero no sé, como esa creación de esos jurados, ¿no? Antes Sí, el arte pues lo compraba el rey o la iglesia o no sé qué, y ahora ese ahora hay un jurado, ¿quién salón. era o qué? Sí. Los jurados cambian. O sea, al principio eran intelectuales y críticos de arte sobre todo. Eran los jurados de los salones. Pero después, más adelante, cuando justamente empiezan a aceptar obras de Manet, los jurados empiezan a ser artistas. De hecho, un gran jurado que fue muy importante, que fue cuando expuso el veedor de Absenta, Manet solamente tuvo un voto a favor, el resto del jurado fue negativo, y ese voto fue de Delacroix, justamente, o sea, ya había un artista de jurado, había un artista que era Delacroix como jurado, obviamente mucho mayor que ellos, o sea, Delacroix era ya un pintor reconocido de lo que vimos en el final del romanticismo. Pero entonces, lo que sucede aquí es ese cambio tan grande que la idea la lanza Luis XIV de hacer un salón buscando buscando, como les decía, ese reconocimiento de París como el centro artístico. Ese es el primer origen. Pero lo otro es que el salón siempre estuvo asociado a la academia de artes. O sea, la academia de artes es supremamente estricta. O sea, y la academia nace en Francia. La academia de artes que trae un nombre griego, ¿no? O sea, la academia viene desde Platón. O sea, la idea de esa agrupación como el gimnasio y el liceo, que vienen de Platón y Aristóteles, la academia, lo académico es mirar a lo clásico, mirar al pasado grecorromano y a la pintura perfectamente hecha. Entonces, en ese tiempo, digamos que es todo el siglo XIX, donde la academia en Francia es muy fuerte, las condiciones para entrar al salón es esa, mirar la tradición artística del mundo clásico, o sea, mirar lo clásico y hacer una pintura muy correcta en su ejecución, como Bouguereau, que estuvimos viendo, muy correcta en su ejecución, porque ser buen pintor
en el siglo XIX era ser muy hábil con el pincel. O sea, esa era, digamos, la definición de buen pintor, es el que lograba con el pincel hacer la perfección. Ese era, digamos, el mayor valor del arte. Por eso, el salón, que estaba regido por la academia, era tan estricto y tenía unas leyes muy académicas. El arte moderno es un rompimiento en contra de la academia. Ese es el arte moderno. Y por eso el salón de los rechazados primero, después el salón de los independientes, que es donde exponen los impresionistas, y después vemos toda la locura donde el arte, como lo vimos en la sesión pasada, el arte ya no es el retiniano, sino que es el pensamiento del artista. O sea, ya es un cambio completamente radical a lo que estaba en el salón oficial. Pero el salón era muy estricto, supremamente estricto. Sí. Y la gente quería entrar a toda costa porque si no entras al salón no vendes. Los únicos que vendían pintura eran los que eran aceptados en el salón. O sea, los que tenían éxito comercial. Eran los demás, pobrecitos. Manet, muy querido, apoyó económicamente a Renoir y a Monet en puro comienzo. O sea, les daba plata. Manet a ellos dos. Y de pronto a Pizarro. Ya hay otro, Basil, yo no sé cuál otro. Uno que muere en la guerra del 70. Todos se vuelven soldados. Manet estuvo peleando en la guerra del 70. Entonces, bueno, eso es aparte. Pero sí, si no estás en estos parámetros, no puedes entrar al salón. Y el salón era importantísimo. Van Gogh también mandó obra ya, ¿no? No, no, El Van Gogh, hermano, no. no, Van Gogh ya de entrada ya está dentro de los impresionistas, digamos, ya está haciendo una pintura absolutamente diferente. Van Gogh no solamente no presentó cuadros, solamente vendió un cuadro en su vida, o Sí. sea, y lo venden. Manet vendió, o sea, Manet tuvo al final sobre todo éxito vendiendo sus pinturas. Hay un coleccionista que es Durant, que tiene una galería y le compró 28 cuadros de una Manet. Y eso fue pues para Manet. Él digamos que venía de una familia con el apoyo del papá económico sin problemas. Después él empezó a recibir dinero y él con su estado apoyó a los pintores impresionistas que eran muy pobres. O sea que eso sí estaban en la ruina antes de ser reconocidos. Sí, él fue muy generoso, lo querían muchísimo además. Sí, era un tipo muy generoso y bueno, y se convirtió. Todos ellos lo consideraban su maestro, o sea, es que este tipo que está haciendo estas locuras con esta pintura era la revolución. Entonces yo puedo decir que con Manet nació eso que decían ahorita de ser el primero de ser el innovador. Y él, sin querer, él quería estar aceptado, y le daba durísimo el rechazo en los salones. O sea, lo afectaba muchísimo. Y este mismo salón lo hay en Viena y en otras partes, Sí, o en Viena es posterior. es posterior seguramente el salón francés o sea, nace con Luis XIV, es muy anterior, pero sí, sí hay salones en todos lados y hoy en día, o sea, en Bogotá, ¿no? Arbo, o sea, eso es un reflejo de ese salón, o sea, del salón. En todos los salones, en todos lados se hacen salones. Claro, después en Venecia, pues está la famosa Bienal, que es el arte más contemporáneo hecho allá, y que se replica también desde hace ya bastantes años en Brasil, en Sao Paulo, la Bienal de Sao Paulo, que es importantísima también. Son salones que nacen en esta idea del salón de artistas. Esa nació ahí. Antes, es que inclusive, pues antes de la Revolución Francesa, desde Luis XIV ya están haciendo la idea del salón. No se llama exposición, se llama salón porque el primer salón es un salón que se llamaba salón en el Louvre, que era el salón cuadrado, el salón carré. Entonces el salón se vuelve importantísimo como la exposición colectiva. Ahorita sí, ya claro, pulula en todo el mundo. Habría que ver cuándo nació en Viena el salón, pues ahí están los de la secesión, están todos los de finales del siglo XIX, pero sí, tiene que haber salones en todos lados.
Dale, dale. El arte japonés no es considerado arte. O sea, todas esas Increíble, esquelas ¿no? son... Sí, es increíble y es tan importante para los impresionistas que nace con Manet y que se fortalece de una manera rotunda con Van Gogh. O sea, Van Gogh pintaba cuadros japoneses. O sea, él hacía, lo hemos visto, o sea, es tan importante el arte japonés. ¿Por qué? Porque mira cómo los pintores están buscando eso que les decía, ¿no? Una pintura que tenga valor, no por lo que está representando, sino por cómo está pintada. Entonces, Camila se está despidiendo. Chao, Cami. Nos vemos en lo posible el otro jueves. Entonces, las estampas japonesas es ver el color puro, directo, fuerte, contrastante. Es que con Japón, con el arte japonés también nace el fauvismo, nace el arte con el color puro. O sea, nace y claro, eran estampas que llegaban como que a la feria exposición llegan las imágenes del Japón. Ahora, esto es algo que no hemos visto en este curso y que me parece que sería clave. Ojalá podamos seguir adelante con arte de otros lugares, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el arte en China, en Japón? ¿Qué pasa con el arte árabe? Con todo eso no lo hemos hablado casi nada. Lo mencionamos un poco al comienzo, pero sí valdría la pena investigar sobre eso. O sea, como tratar esos otros artes que dentro del mundo europeo nuestro, nosotros tan europeos, no lo tenemos tan presente y pues no, es arte, el arte japonés, claro, y es arte y sobre todo allá. La tenemos que ver, sí, súper. Gracias. Bueno, entonces me estoy pensando en el cuarto módulo, les mando la información y de pronto les hago preguntas de qué prefieren, porque hay muchas cosas que ver. Pero bueno, nos vemos entonces. Bueno, Gracias. Listo. chao. Adiós Chao, todos. chao, nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao, Rodrigo. Nos Muchas vemos. gracias. Gracias. Saludos. Uy, chévere ese combo. Chao. Chao. La masa. Me encanta ese combo. Yo ahora, siempre que pongo el chulito de abajo a la izquierda, siempre me viene Sarita a la cabeza. Entonces ya, ese combo lo tengo aquí presente. El chulito ese que está en Gracias. pantalla. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao.